Bien, como parte de la materia de seminario de política y legislación, vamos a ver el tema de derecho administrativo. El contenido de esta sesión o de esta presentación sería ver algunos conceptos previos sobre derecho, conceptos previos para poder entender el derecho administrativo, el concepto como tal de derecho administrativo, las materias que comprende el derecho administrativo, la relación que tiene con otras ciencias y las fuentes que dan origen al derecho administrativo. El objetivo de esta presentación es poder explicar y desarrollar algunas de las ideas básicas centrales sobre derecho administrativo. Para poder entender, pues previamente vamos a hacer el análisis de algunos conceptos básicos. Entre ellos, el de los más importantes es lo que es la administración pública. Y esta es entendida como el ejercicio de la función pública, es decir, el ejercicio del poder del Estado que está sujeto al principio de legalidad. Pero bueno, pues también aquí podemos pensar a qué se refiere el principio de legalidad. Y el principio de legalidad es considerado como un valor fundamental del régimen constitucional mexicano, dado que la autoridad se obliga a fundar por escrito su actuación. Pero la administración pública no es únicamente ese concepto. Siento yo que al ampliarlo un poquito más a este otro concepto nos da un panorama un poquito más amplio también sobre lo que es la administración pública, que no es únicamente el ejercicio de la función, sino también es entendida como todo el conjunto de áreas del sector público que se vale de las funciones que tiene que llevar a cabo para ofrecer los servicios públicos a la ciudadanía, operación y actividades de carácter socioeconómico que son de interés público, cuya intención tiene lograr los objetivos que el mismo Estado se propone. Y para ello, pues nosotros podemos ver que la administración pública abarca una gran cantidad de elementos. Entre ellos, la administración pública abarca los servidores públicos, las estructuras organizacionales dentro de todas las áreas de acción de la administración pública, los procedimientos que estas estructuras o que estos departamentos tienen que llevar a cabo para ofrecer sus servicios públicos, sus patrimonios, el presupuesto y la regulación de este presupuesto y la gestión interna de las organizaciones. Em, Se ha entendido o se ha mencionado por diferentes autores que el enfoque que tiene la administración pública puede estar en función de tres enfoques. El primero es la administración pública clásica, la nueva gestión pública y la gobernanza. ¿Qué significa esto de la administración pública clásica? Pues en el enfoque de la administración pública clásica, la intención que tenía bajo este enfoque el gobierno es únicamente el cumplimiento de procedimientos y reglas formales, es decir, considera que el gobierno es autónomo y autosuficiente. Pero luego viene un nuevo enfoque que es el enfoque de la nueva gestión pública. En este nuevo enfoque, ya el gobierno no únicamente se considera autónomo, es decir, sino que también hace partícipe a los sectores privados, considerando en los sectores privados las empresas. Y la estructura que tiene ya el gobierno es horizontal y descentralizada y es un poco más flexible. El tercer enfoque es la gobernanza. En este tercer enfoque de gobernanza, dada la complejidad de la realidad social, el gobierno ya funciona como un socio entre empresas privadas, que se consideraban en el enfoque anterior, pero le suma también la sociedad, los grupos sociales que para gobernar en conjunto con estos docentes. Igual la estructura ya es descentralizada y un poco más flexible. Bien, entrando ya en materia como tal de lo que es el derecho administrativo, bueno, podemos decir que desde que el hombre ha vivido en colectividad con otras personas, se hace necesario el que se gestione y el que se formulen reglas de convivencia para precisamente tener una convivencia sana entre estas personas. Y aunque no existía en muchos años atrás como tal una rama de derecho administrativo, sino que ésta surge
hasta unas épocas recientes se consideró importante reunirlas y establecerlas y estudiarlas como parte de la ciencia jurídica. De ahí que también varios estudiosos de lo que es el derecho administrativo han manifestado o han tratado de conceptualizar el derecho administrativo y de acuerdo a la bibliografía estudiada, pues no es tan sencillo hacer la mención de un concepto como tal. De ahí que por varios autores se menciona que el derecho administrativo es un conjunto de normas, es un conjunto de normas que estudian la organización y la actividad administrativa, que estudian la actividad del Poder Ejecutivo, que tienen la intención de administrar públicamente los derechos que se tienen el público o que también es un conjunto de reglas que determina la organización, entre otros. Si nos vamos un poquito a los conceptos o al concepto que define Martínez, para Martínez menciona que el derecho administrativo es el estudio y conocimiento metodológico relativo al análisis de los cuerpos normativos que estructuran al poder ejecutivo o administración y que regulan sus actos. Si esto lo pudiéramos desglosar en algo un poquito más comprensible, más entendible, podemos decir que el derecho administrativo es una rama del derecho que se encarga de regular la actividad del gobierno y de las autoridades públicas en México. Es decir, sí es un conjunto de normas y procedimientos que rigen la organización, su funcionamiento y la relación que tiene el Estado con la ciudadanía. ¿Y por qué es importante estudiar el derecho administrativo? Bueno, pues se hace importante porque establece las reglas y los límites que debe de seguir los gobernantes y la función pública en su actuación. Las materias que comprende el derecho administrativo son varias, es decir, digamos que el alcance que tiene la función pública dentro de su actuar, pues están varias. Entre ellas está la organización del Estado. Esta consiste en estructurar las funciones como un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Otra de las materias es el acto administrativo. En este, la intención que tiene es las decisiones y resoluciones que toman las autoridades públicas, cómo podemos pensar que en esta área entran los reglamentos, la aprobación de permisos, licencias, entre otros. También está la contratación pública, es decir, el gobierno necesita pues contratar ciertos servicios y las obligaciones y responsabilidades que son contraídas por estos contratos se tienen que establecer en normas y principios que rigen esos procedimientos. Otra materia es la responsabilidad del Estado. Es decir, que el Estado también tiene ciertas obligaciones y cuando el Estado causa algún daño, pues tiene que responsabilizarse con los ciudadanos por ese daño cometido. También tiene la obligación de proporcionar servicios públicos que proporcionan a la ciudadanía pues una mejor calidad de vida. Entre ellos sería el suministro de servicios básicos como agua potable, recolección de basura, entre otros. También están los procesos administrativos, que estos consideran los procedimientos que deben de seguir las autoridades para la toma de decisiones. Y por último, está también la fiscalización y control, es decir, las auditorías que tiene que llevar a cabo para poder observar que su actuación está dentro de lo que estableció previamente. El derecho administrativo tiene relación con otras ciencias. Si hablamos específicamente con las ciencias del derecho, bueno, pues aquí estamos observando que tiene relación con el derecho constitucional porque observa los derechos del hombre en el ámbito de la competencia de las entidades que para ello se han definido. El derecho penal, que tiene que ver con el cumplimiento de las sanciones que fija el derecho penal para su cumplimiento y el régimen penitenciario. El derecho internacional. México tiene relación con algunos otros países, entonces en el derecho internacional se regulan todas las actividades administrativas que son contraídas a raíz de la relación que tiene México con otros países y también por las misiones diplomáticas que se ejecutan en las embajadas y consulados en otros países.
El derecho procesal, considerado como las disposiciones destinadas a la aplicación y realización de normas administrativas. Y por último, el derecho privado, que regula la personalidad jurídica, capacidad de los individuos, el estado civil, domicilio, bienes, propiedad, posesión, entre otros. También observamos que el derecho administrativo se tiene que generar ciertas fuentes para poder gestionar el derecho administrativo, y esas fuentes son tres: las fuentes formales, reales e históricas. Las fuentes formales consideradas están dentro de las fuentes formales las normas escritas creadas por la autoridad competente con la intención de regular las actividades de la administración pública. Las fuentes reales son aquellas que surgen por los hechos y circunstancias que influyen en la creación de normas. Es decir, a raíz de las lecciones aprendidas podemos también crear fuentes de derecho administrativo. Y las históricas, consideradas como las tradiciones y costumbres que influyen en el desarrollo del derecho administrativo. Estas fuentes de derecho no son independientes, es decir, están interrelacionadas, y pues la intención que tienen es ir identificando cuál es la mejor forma de ejecutar precisamente el derecho administrativo. Bien, con esto agotamos los temas que tiene como intención introducirnos a los conceptos básicos de lo que es el derecho administrativo. Las fuentes consultadas son las que se mencionan enseguida, y pues de ahí se obtuvo la información. Gracias.